por el multimedio Tiro al Blanco, bajo la coordinación y participación de Narciso Isa Conde. La verdad sin dobleces, para hacer realidad los ideales del Coronel Camaño y el inmenso Che Guevara. Cuidado, Tiro al Blanco. Solano, amigazo. Hoy con tu mismo sueño hemos despertado. Como tú aquí estamos al pie del cañón. Tu espada libertaria está en nuestras manos. No la aflojaremos nunca, nunca, Simón. Hoy la pelea no es contra el imperio español. Ahora es contra el imperio norteamericano, que así tal cual como tú lo habías visionado, nos ha plagado de miseria y de dolor. ¿Y qué pasó con lo que enseñó Bolívar? El pueblo exige una explicación. ¿Y qué pasó con lo que enseñó Bolívar? El pueblo exige una explicación. A ver, contesten, señores gorilas, ¿qué pasó con lo que enseñó Simón? A ver, contesten, señores gorilas, ¿qué pasó con lo que enseñó Simón? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con lo que enseñó Simón? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Simón es revolución. Iván Márquez, Jorge Briceño, con el mismo sueño. Tiro al Blanco de nuevo con ustedes. Hoy Colombia, nuestra América, la humanidad está atenta a la firma formal, la ceremonia de firma formal de los acuerdos de paz entre el gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Yo fui invitado a esa ceremonia y no estoy allá. No estoy allá porque tomé la decisión de no ir. Y tomé la decisión de no ir porque todavía pesa en mi contra una orden de prisión del régimen colombiano junto con una circular azul de vigilancia permanente que puede convertirse en cualquier momento en circular roja del Interpol con orden de captura internacional. En esas condiciones, naturalmente, no podía estar presente en el día de hoy. Por allá anda Danilo Medina. Ustedes saben que como Partido Comunista Dominicano, como movimiento camañista, como izquierda revolucionaria, tenemos una larga trayectoria de solidaridad, de acompañamiento de la insurgencia venezolana y de las izquierdas y las fuerzas transformadoras de Colombia. De la insurgencia colombiana. Eso quiere decir relaciones de amistad y solidaridad con el Ejército de Liberación Nacional, ELN, y con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Ahí, en esa fotografía que está detrás de mí, pueden verme en uno de los frentes de la FARC, en las montañas de Colombia, junto con el comandante Iván Márquez, que es
el jefe de la delegación de paz, que hoy está en Cartagena, para ser parte de esa firma. Hay una historia de los acuerdos de paz, una historia célebre pero triste al mismo tiempo. Es que Colombia ha tenido diferentes gobiernos, recordando así en el corto plazo el gobierno de Belisario Betancur, el gobierno de César Gaviria Trujillo, el gobierno de Turbay Ayala, el gobierno de Samper, el gobierno de... ahora no recuerdo el nombre de cuando los acuerdos del Caguán, pero ya me vendrá a la mente. Diferentes gobiernos y un mismo Estado, un mismo régimen, bajo intervención de los Estados Unidos, relativamente reciente, con un conjunto de bases militares, digo relativamente, pero ya hace décadas, que Estados Unidos tiene misiones militares, unidades militares, bases militares en Colombia. Colombia es un país sin soberanía, intervenido por los Estados Unidos. Dentro de un plan y una estrategia de Estados Unidos en la región, en el continente, de cara a la Amazonía, a las riquezas de la Amazonía, de la estrategia militar de Estados Unidos, se van a firmar los acuerdos de paz y todavía Colombia tiene esa característica en su régimen. Es un país intervenido por los Estados Unidos, con un Estado, con un ejército hipertrofiado de 500.000 de efectivos, aparatos de inteligencia bajo asesoría de la CIA, del Mossad israelí, con acuerdos con la OTAN, la Organización del Atlántico Norte, con múltiples acuerdos militares con los Estados Unidos, y además con un engendro que viene de su Estado, alimentado por su Estado, financiado por su Estado y asesorado por su Estado, que son los paramilitares, los llamados paracos colombianos. El acuerdo alcanzado no logró modificar esa situación se prolonga, por lo que yo tomo con mucha prudencia y cautela actitud frente a ese acuerdo. Hubo otros acuerdos de esos gobiernos que mencionaba, todo en la lógica, dicen en Colombia, santanderista, diríamos aquí santanista, de los entreguistas. Santander fue la contraparte de Bolívar, uno de los participantes en la lucha por la independencia contra España, que finalmente, y siempre estuvo vinculado de alguna manera al colonialismo, al neocolonialismo. En ese contexto la paz, pienso, es una paz precaria, en la que se ha dado una relación desequilibrada que está bajo responsabilidad de la dirección de la FARC. Creo que no han adoptado al final, no porque no sea necesaria la paz, no porque no hubiera sido necesario los diálogos de paz, sino porque en lugar de mantener la demanda de una constituyente popular y soberana, de plantear que no se trataba de entregar las armas, por lo menos por todo este periodo, sino de dejar de usar las armas para tenerlas como garantía, la FARC está metida en un proceso con altos riesgos. Ese es mi criterio, lo voy a seguir explicando y desarrollando a través de este programa, porque hoy le vamos a dedicar el programa completo a Colombia y a los acuerdos de paz.
Vamos a pausar y volvemos sobre el tema. Cuidado, tiro al blanco. Cuidado, tiro al blanco. Vaya que sabor. Cógela suave, que ya tú sabes que el desespero no trae nada. Hay que ser papana, hay que saber actuar. Cógela suave, como el casabe, practica la clandestinidad. Oye, que conspirar por debajito y tal. Oye, te invito a que estés listo, oye, te tienes que organizar. El avispero ya se va a alborotar. Filoso pa' cuando estalle el grito, que es el aviso insurreccional. 4 cosechas más de llamita punta. Que estalle la gritería, viva el pueblo colombiano, abajo la oligarquía y el rey norteamericano. La cosa es en serio, vamos, compañero, no se ría. Contra todos los malvados estalle la rebeldía. Contra todos los malvados estalle la rebeldía. He sido, repito, solidario con la FARC en todo el periodo de insurgencia, de lucha armada y en el proceso de diálogo de la paz en La Habana. Estuve 3 veces en La Habana y muchas veces en los frentes de la FARC y encuentro con delegaciones aquí en el país, fuera del país, donde se expresaba esa relación de amistad. En consecuencia, no se trata de una diferencia respecto al tema de la necesidad de responder al amplio sentimiento por la paz que existe en la sociedad colombiana, en nuestra América, en el mundo. Si la humanidad hoy está atento a ese acuerdo es por eso. 60 años de guerra desgarradora, pues se siente. Y el tema de la paz tiene sin duda alguna fuerza. El problema es cuál paz. Y la diferencia viene a propósito de la fase final de ese acuerdo. Específicamente cuando se tratan 2 temas fundamentales. El tema del cese al fuego y la dejación de armas, que inexplicablemente fue convertido en entrega de armas. Se hablaba de dejar de usar las armas, de un cese al fuego permanente, se mantenían la FARC como estructura y se ponían en marcha los acuerdos, a un periodo de comprobación, donde además los compromisos oficiales, institucionales del gobierno, del Estado, tendrían que irse fiscalizando. Pues al final la FARC acuerda entregar las armas en un plazo de 180 días y concentrarse en determinadas zonas. Primera diferencia. La segunda es también fundamental. La FARC demandaban una constituyente popular y soberana para redefinir el Estado, sus bases constitucionales, las características de sus instituciones. La FARC cedió y replegó la demanda de la constituyente y aceptó el plebiscito, sí o no, sobre los acuerdos de paz. Es distinto totalmente. No habrá cambio político en términos inmediatos en Colombia. Sigue el mismo régimen, el mismo Estado con esa constitución, un Estado podrido, criminal, altamente terrorista. Permanece y se prolonga. Las bases militares que tenían, es el tercer tema crucial, la soberanía. Pero la soberanía tiene que tener expresión concreta.
Territorio es soberanía, suelo, subsuelo, sobresuelo. Pero ese suelo, ese subsuelo están ocupados por 7 bases militares, por muchas unidades de los Estados Unidos, que aspiran incluso a controlar el territorio donde estaba la FARC y donde hay importantes riquezas mineras. Concluyen las negociaciones, se firma el acuerdo de paz y siguen las bases militares, la intervención del país sin soberanía. En las condiciones de un país como Colombia, con 60 años de guerra, con ese Estado, un Estado sin soberanía, depende de la política de guerra de los Estados Unidos. Y ciertamente ese ejército de 500.000 efectivos, con entrenamiento de Estados Unidos, armamento de Estados Unidos, ultramoderno, no solo tiene una misión colombiana, sino una misión regional. El desarme y la desmovilización de la FARC tienen un impacto sobre Venezuela. Se va a arreciar la acción contra Venezuela de Estados Unidos a partir de ese acuerdo. Y en Venezuela hay bastante conciencia sobre esto, se está desarrollando. O sea, que no se trata de una cosa fácil, ni que podamos ser indiferentes a lo que está pasando. Lo otro es lo siguiente: la paz tiene que ser integral, es decir, abarcar todas las fuerzas de ambos lados. Del lado insurgente no hay acuerdo con el Ejército de Liberación Nacional, de manera que el gobierno seguirá con la política de despliegue militar contra el ELN para quererlo exterminar. Y eso va a ser tomado además para perseguir las otras fuerzas, para mantener la militarización, para mantener una policía criminal y asesina, torturadora, porque es una de las insurgencias la que va a cesar, la de la FARC. Además, hay que darle seguimiento a cómo va a actuar el gobierno, el régimen, el Estado frente a esos acuerdos. A partir del desbalance, es decir, del desarme de la FARC, o del inicio de las desmovilizaciones, de la concentración de fuerza, que ya lo pone como un blanco, son zonas delimitadas. En consecuencia, estamos frente a un problema de envergadura. De todas maneras hay que desear lo mejor y hay que mantener la línea de solidaridad, de apoyo, porque lo que estamos cuestionando fundamentalmente es el Estado, el régimen. Tenemos una diferencia con la forma en cómo la dirección de la FARC aborda ese tema. Pero vamos a pausar y volvemos de nuevo en el tercer segmento para concluir por hoy estos comentarios. Cuidado, tiro al blanco. No deseamos que pase lo que pasó con los otros acuerdos de paz, pero es probable y hay que estar alerta de que eso suceda. Por la propia esencia y naturaleza del Estado colombiano, del régimen colombiano, de la estrategia de Estados Unidos en la región, del carácter dependiente de la ausencia de soberanía de ese país. Ese proceso es el que ha dado lugar a la conformación de los llamados grupos paramilitares. Son ejércitos mercenarios formados desde el propio ejército regular. En el caso colombiano, vinculado también al narcotráfico, nutrido por el narcotráfico y por el propio Estado. Pero es una modalidad mundial del imperialismo actual y de sus Fuerzas Armadas. Los ejércitos mercenarios, esas unidades mercenarias que utilizan en el Medio Oriente, en Irak, en Afganistán, en Libia. Entonces no esperemos desmonte de esto. Además no hay en los acuerdos dispositivos claros y plazos claros de desmantelamiento de las bandas paramilitares. Y ya comenzaron a operar, anunciados los acuerdos, en un periodo de 14 días, más de 10 muertos, más asesinados. Van a correr muchos riesgos los militantes de la FARC, los militantes de la izquierda, de la Fuerza
revolucionarios, porque ese es un Estado perverso, que no ha sido modificado significativamente, precisamente por lo que le decía, porque el tema de la constituyente fue evadido por el gobierno de Santos precisamente para tener ventajas. Finalmente, después de más de 3 años de diálogo, las FARC aceptan esa situación. Este es un tema que va a seguir siendo debatido. Yo estoy invitado hoy por NCDN a partir de las 6 de la tarde, que van a estar los acuerdos, la proyección de los acuerdos por televisión, y se van a hacer algunos comentarios y debates alrededor de todo esto. Pero además, estos recién firmados los acuerdos, comienza el proceso de aplicación. Tengo la presunción de que va a haber una fuerte resistencia del propio régimen a cumplir con los compromisos verbales y escritos contraídos, porque para ello, para la gente tramposa, no hay papel. Los papeles sirven de poco. Tenemos que despedirnos por el día de hoy. Estaremos mañana nuevamente aquí en Tiro al Blanco, en este espacio, donde se puede decir y efectivamente se dice lo que otros y otras no se atreven a decir, o lo que por lo menos muy pocos y pocas se atreven a decir. Un fuerte abrazo y hasta mañana.